estimados amigos y socios de negocio. Es un placer para nosotros que nos acompañen a las charlas jurídicas que está dando Tavares y Tavares. Esta es la tercera de ellas y la hemos organizado para los clientes y todo el público en general que está interesado en los temas. Esperamos que los consejos legales que les hemos preparado les sean de utilidad en sus relaciones comerciales. El día de hoy, la maestra María Ernestina Cardoso Peña nos hablará de la negociación y elaboración de contratos y convenios en negocios de tecnologías de la información. Nuestra ponente es maestra y licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con diplomado en Derecho Corporativo en el ITAM. Es Legal Partner en Tavares y Tavares Law Firm y coordinadora del área corporativa de esta firma. Antes de iniciar, me gustaría comentarles que la mecánica de la charla es la siguiente. La expositora hablará del tema y al final daremos tiempo para resolver las preguntas que se formulen a través del chat. Por favor, les agradecemos que apaguen sus micrófonos y cámaras para una mejor transmisión. Y por último, también les agradeceré que nos indiquen su nombre para tener el registro de los asistentes a la charla. Muchas gracias. Mari, si gustas comenzar. Gracias, Benjamín. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que estos consejos les sean de mucha utilidad y por favor no olviden ponernos todas sus dudas y comentarios en el chat. Si vemos la pantalla, se está compartiendo nuestra pantalla. Sí se ve. Okay. Sí se ve y se escucha, Mari. Muy bien, gracias. Ok, el día de hoy vamos a hablar de la negociación de contratos y convenios en materia de TI. Empecemos con una reflexión de Francis Bacon, que nos dice que el conocimiento se adquiere leyendo la letra pequeña de un contrato y la experiencia no leyéndola. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque finalmente las letras pequeñas de los contratos, como bien sabemos, son las que a veces nos meten en muchos apuros. Entonces, eso nos trae la experiencia, la mala experiencia a veces, incluso de traer las consecuencias que no previmos. Veamos cuál es la diferencia entre un contrato y un convenio. En el caso del contrato, estamos hablando de acuerdo de voluntades de dos o más personas con el fin de crear y transferir derechos y obligaciones. En un convenio, al contrario, también puede crear y modificar y extinguir derechos y obligaciones y transferirlas. ¿Cuál es la diferencia básicamente entonces entre ambos documentos? En que el convenio realmente solamente se diferencia del contrato porque no vas a poder, porque vas a poder en él, transferir y extinguir derechos y obligaciones. En un contrato no podrás extinguir, solo vas a crear y modificar y transferir, ¿sí? Estas definiciones las tenemos en la práctica o las encontramos en la legislación, en el Código Civil y Código Civil Federal. En un contrato vamos a tener 4 fases. El previo o la negociación, que es la etapa en la que las partes se conocen. En este van a tomar en cuenta 4 pilares fundamentales, que es el técnico, el comercial, el financiero y el legal. En este van a establecer hacia dónde van, qué es lo que pretenden con el negocio, cuáles van a ser las ganancias, cuáles son los objetivos esperados. Y normalmente nosotros como firma legal siempre les recomendamos que esto lo establezcan a través de una carta de intención. Esta carta de intención es, como el nombre lo dice, un documento mediante el cual tú como parte interesada en un negocio vas a señalar claramente a tu contraparte o al la posible contraparte con la que quieres llevar el negocio, una intención de realizar un negocio entre ambos. Pongamos un ejemplo sencillo, pero muy práctico. La carta de intención es como en las relaciones de amor. Tú vas a escribir una cartita pretendiendo tener una relación con alguien y en ella vas a establecer algunos objetivos o deseos que tú quisieras manifestarle para poder llegar a tener una relación más adelante.
En esta carta de intención, nosotros siempre les sugerimos que la acompañen de sus políticas previamente. Su política de contratación, su política de privacidad, su política anticorrupción, política de autorizaciones y documentos legales. Entonces, ¿por qué es importante agregar esta documentación? Porque la carta de intención es como tu carta de presentación, es con la que vas a agregar tu currículum, es con la que le vas a decir quién eres, qué haces, a qué te dedicas, cuáles son tus valores, cuáles son los objetivos de tu empresa o tuyos personalmente como persona física. Entonces, la otra parte con esto va a tener un panorama general de quién eres. Entonces, es importante que lo señales muy puntualmente y sobre todo te recomendamos darle esta formalización. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a darle más seriedad a tu negocio. Ahora bien, toda negociación pues tiene tres pilares fundamentales, el prioritario, el básico y el secundario. Tus pilares en el caso prioritario es poner los objetivos claros, el objeto del negocio, la vigencia, el precio, los tiempos, ¿sí? El básico, pues va a ser acompañado de todos los documentos legales que van a acreditar tu personalidad, la constitución de tu empresa, tu RFC, tu domicilio fiscal, etc. Secundario, pues puede ser que el producto que tú vas a llevar a cabo en un contrato de compraventa, por ejemplo, es el color de los productos, no necesita ser tan detallado en el contrato. Puede ser, por eso, secundario. Eso lo puedes definir al final sin ningún problema. No va a afectar. Bueno, entonces, esta carta intención es importante, pues porque, como te decía, dependerá y dará más formalidad a tu negocio. Por supuesto que esto también depende de tus valores, de tus objetivos, de tu misión, de tu visión como empresa, hacia dónde y cómo quieres venderte, cómo es tu marca personal, cómo quieres que tu otra parte, tu contraparte, te conozca, ¿sí? Recordemos que esa es la primera impresión, digamos así. Entonces, ¿por qué nosotros te recomendamos que la acompañes de políticas? Pues porque con ello la otra parte se va a dar cuenta realmente cuáles son tus valores como empresa o como persona física. Entonces, de alguna forma, das un poco a conocer tú cómo te conduces ante los demás y qué estás esperando en su caso de esa relación. Por eso te decía que aunque es un ejemplo sencillo, podemos compararlo como con un ejemplo de una relación de amor, donde tú le vas a decir a la otra parte una propuesta y ellos pues van a saber, o esa persona va a saber quién eres tú, a qué te dedicas y cuáles son realmente tus intenciones, cuáles son tus valores. Bueno, decían las abuelitas, ¿de qué familia vienes? Entonces, esto te va a dar un plus. Es importante que agregues estas políticas porque con las modificaciones o con la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales, recordemos que las personas morales son llamadas personas jurídicas y por tanto tienen derechos y obligaciones y pueden ser sujetas a responsabilidades penales. No te asustes, tampoco se trata de eso. Es solamente para que prevengas y preveas estas situaciones. ¿Por qué? Porque si tú demuestras desde un principio que cuando estableces una relación comercial lo haces de una manera formal, seria y acreditando que tu empresa tiene un cumplimiento normativo debido, vas a tener menos problemas a futuro, créemelo. La segunda etapa para la formalización de una negociación, contrato o convenio, es la suscripción o firma. En este documento ya tienes, bueno, ya finalmente tienes tu carta de intención. Ahora lo que vas a hacer, y recomendamos que hagas también, no es obligatorio, no está establecido en la ley. Es una sugerencia, es un consejo legal, recuérdalo. Es un acuerdo de entendimiento. Este documento te va a ayudar a que tu abogado entienda mejor cuáles son los objetivos que deseas de ese negocio. Estamos conscientes que ustedes a veces como empresarios requieren establecer rápidamente con tu contraparte y firmar un documento inmediato sin esperar a tanta formalización de un contrato.
Entonces, este memorándum te va a ayudar a establecer previamente cláusulas sin necesidad de formalizar un contrato como tal, pero te ayudará a establecer ya ciertas condiciones y términos que quedarán bien especificados para que más adelante se formalice el contrato como tal. Entonces, volvemos a lo mismo. Ya tienes tu carta de intención, digamos, en el ejemplo de una relación. Ya le dijiste tu propuesta. Ahora vamos a hacer un acuerdo. Es como un acuerdo prenupcial, digamos, como ejemplo para que te quede un poco más claro. Entonces ya vas firmando un acuerdo prenupcial. De todas formas, este documento no es todavía el matrimonio como tal. Apenas estamos en pláticas, digamos así. Entonces, es algo similar. Ahora, este documento te ayudará a que se formalice posteriormente, como te decía, un contrato ya más robustecido, más formalizado y que cumple con específicamente a detalle todo lo que tú necesitas. Entonces, lo que debes verificar muy bien es que este documento, ya sea convenio, contrato, acuerdo, como tú desees llamarle, lo vayas estableciendo con el apoderado legal. El apoderado legal de la empresa o el representante legal. Son cosas diferentes. Lo vamos a ver en las cápsulas informativas que estamos preparando para el canal de YouTube. No te las pierdas, te van a servir muchísimo, créemelo. Ahora, entonces, vas a celebrarlo precisamente con persona que tenga facultades para ello. No te confíes, no cualquier empleado puede hacerlo. No porque sea el director de ventas puedes llevar a cabo un contrato con él. Por eso los abogados siempre te pedimos que nos mandes toda la documentación para poder acreditar las personalidades. Recuerda que si firmas contratos con alguien que carecía de personalidad, tendrás problemas a futuro. Ahora, vamos a ver que también deberías tener un proceso de preservación y control de documentos. ¿Qué es esto? Es decir, ok, suponiendo, ya firmé mi carta de intención, ya firmé un memorándum de entendimiento, ya firmé, en este caso, incluso mi abogado ya me formalizó mi contrato. Entonces, ahora viene, ¿cómo lo cuido? ¿Cómo controlo esos documentos? Bueno, pues es importante que los tengas muy bien resguardados, ya sean físico o digitales. Recuerda que hoy en día puedes usar las plataformas, que incluso la suscripción podría ser digital. También estamos para apoyarte en ese aspecto. No quiero salirme mucho del tema, pero te lo podemos comentar cuando tú no lo solicites. De las certificadoras que pueden darte esa seguridad jurídica de firmar documentos digitales sin ningún problema. Ahora veamos entonces. Ya vamos a la tercera etapa de nuestro contrato. Ok, ya lo formalicé, ya lo firmé. Ahora lo tengo que cuidar. Ok, ya entendí que debo hacer una carpeta digital y escanearlo. O puedo tenerlo con las plataformas digitales, en la que Tavares y Tavares te puede ayudar a organizarte y controlarla. Luego, por otro lado, o puedo tener un expediente en físico, lo imprimí o lo tengo original en un expediente. No hay ningún problema. Es una cuestión de que tú decidas de qué forma lo quieres hacer. Ahora vamos con la vida útil del contrato. En el caso del contrato, pues ya quedó muy bien establecido los términos, condiciones, obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes. Ok, quedó muy bien. Ahora vamos a llevarlo a cabo, sí. ¿Y cómo lo vas a controlar? También. Pues es importante que tengas a alguien específico que lo haga. Este puede ser una persona preferentemente que esté contigo en tu empresa. ¿Para qué? Para que tengas el control también sobre lo que él hace y revisa. Entonces, normalmente lo llamamos contract manager o project manager. Entonces, ellos son los encargados de vigilar que los contratos se cumplan y se establezcan y se estén llevando a cabo conforme lo que se pactó. Por eso es importante que tengas a una persona que cuente con la capacitación y capacidad suficiente y debida para llevar a cabo estas actividades. Recuerda, tus contratos como TI muchas veces, o la mayoría de ellos, son muy técnicos, son muy específicos. Por eso debes de tener una persona que sepa de este punto. Ahora bien, entonces, debes de ver tus aspectos técnicos.
comerciales, financieros y jurídicos. Entonces, una vez que tienes ya bien ubicados estos puntos, este Project Manager va a estar revisando que esto se cumpla debidamente. ¿Y cómo lo va a hacer o cómo te sugerimos que lo haga? Bueno, pues que haga bitácoras, que revise que los entregables se tienen en tiempo y forma, que las minutas se levanten, que las actas también, que si se está atrasando la contraparte en algo, le dé un recordatorio y le diga, oye, me estás faltando en esta parte, dame cumplimiento conforme a esto. Si el Project Manager necesitara apoyo, nosotros estamos para apoyarte y guiarlo conforme al clausulado del contrato. Entonces, en algunos casos, a veces, puedes poner a un tercero a que lo haga. ¿Por qué? Pues porque requieres que estén auditando y verificando que tu personal interno haga realmente las cosas que tú le estás encomendando. Esto deberá también será supervisado y tendrá relevancia dependiendo de la importancia de tu negocio. Los contratos normalmente debes también suscribirlos o formalizarlos ante notario público, si es que tu negocio es muy importante, o corredor público. Los convenios también, por otro lado, los puedes formalizar ante un mediador privado o ante un centro de mediación de la Ciudad de México o de cualquier otra entidad federativa. Estos convenios los puedes formalizar ante esos mediadores o en esos centros de mediación cuando ya llevaste a cabo previo un contrato y requieres, por ejemplo, alguna modificación o se está dando un incumplimiento de las partes y quieres llevar a cabo un acuerdo de voluntades, pero con una formalidad bien especificada para que no tengas problemas a futuro. Son recomendaciones que te damos, recuérdalo, no es ley. Son sugerencias que tú tomarás dependiendo de la forma en que conduces tu negocio. Pasemos al cierre del contrato. El cierre del contrato es la etapa, puede ser la más triste o la más feliz. ¿Por qué? Porque en ella te vas a dar cuenta si se cumplieron todos los objetivos y obligaciones que se habían establecido en un inicio o no se cumplieron. Entonces, te va a dar pauta para que determines si tú quieres continuar celebrando negocios con esta persona física o moral o definitivamente tu experiencia fue muy desagradable y no quisieras volver a tener ninguna relación con ella. Diríamos que en la práctica esto pudiera celebrarse o asemejarse a un divorcio, ¿sí? A un divorcio. ¿Por qué? Porque es donde se da el cierre total de la relación. Terminamos la relación, que puede ser en buenos términos o puede ser en malos términos. Ya dependerá de las partes. Entonces, en este caso, una vez que se revisan todas las minutas, actas, escritos, y en general se lleva a cabo el levantamiento de la información y documentación que acredite que el contrato se cumplió cabalmente o no se cumplió en todos sus términos, condiciones, ya sean técnicos, financieros, legales y demás, establecerás cómo se va a cerrar. Entonces también podrás proceder y te sugerimos que no lo dejes de lado a la liberación de garantías. Sabemos que en la práctica muchas veces te piden una garantía para acreditar el cumplimiento de tus obligaciones. Esta puede ser hasta por el monto total del contrato, dependiendo de lo que ustedes acuerden. Entonces te sugerimos no lo dejes de lado, recoge tus garantías, cerciórate de que estas queden debidamente canceladas. No te confíes, no porque te hayas llevado muy bien con esa contraparte, quiere decir que no puedes tener sorpresas más adelante. Entonces la sugerencia es certifica y cerciórate más bien de que todo quede totalmente concluido y en buenos términos para que no tengas sorpresas. Entonces, también tenemos que a veces puedes dar hipotecas, a veces puedes dar prendas. Todo ello debe de ser formalizado al final a través de un convenio de terminación de contrato. Me van a preguntar, ¿esto es obligatorio? Volvemos a lo mismo. No es obligatorio, es una sugerencia legal. Es un consejo que te damos para que te evites alguna sorpresa jurídica. En estos convenios de terminación, normalmente lo que se señala es que, bueno, las partes acordamos y estamos de acuerdo, valga la redundancia, en que damos por terminado en este momento nuestra relación
contractual derivado del contrato celebrado en fecha ¿ya? Toda esa información la vas a poner aquí y vas a señalar que las partes están de acuerdo en extenderse el finiquito más amplio que en derecho corresponda y no se reservan acción o derecho alguno en contra del otro. Y una vez que formalizas este documento, lo suscribes debidamente y demás, puedes darle carpetazo. Puedes decir que ese asunto está total y definitivamente concluido. Y así irás teniendo un mejor control sobre tus documentos contractuales. ¿Por qué? ¿Por qué te damos todos estos consejos? Porque sabemos que en la práctica, a veces el calor de los negocios no nos permite poner atención a todos estos detalles. Sin embargo, hay gente muy alevosa que posteriormente te quiere dar sorpresas, cobrándote pagarés, cobrándote fianzas que ya quedaron sin efecto a tu punto de vista, porque tú cumpliste tu contrato, sí, lo cumpliste, pero acredítalo, ese es el problema. Si tú tienes este convenio de terminación, puede ser más fácil acreditarlo. Pasemos a la etapa de contratos básicos en TI. Los contratos básicos que tenemos en TI es el de distribución. Empecemos con él. Con el contrato de distribución estamos claros en que es un acuerdo de voluntades por medio del cual una parte que es dueña de un producto le designa a otra como un distribuidor para darle o concederle la autorización de que éste, valga la redundancia, lo distribuya y comercialice, de conformidad con los términos y obligaciones que en su momento van a establecer en el contrato. Entonces, el contrato de distribución básicamente tiene tres partes. El titular del producto, que es el propietario, el distribuidor y el cliente final. Eso por mencionar un ejemplo, porque sabemos que el cliente final, pues al final podría también tener otros clientes, otros pequeños clientes. El titular del producto que concesiona, tiene una concesión y establece una temporalidad. Tiene sus alcances o le establece los alcances y requerimientos al distribuidor para que puedan formalizar este documento. El distribuidor, a su vez, y una vez que cumple con todos estos términos y condiciones, va directamente con el cliente final y le dice, oye, yo tengo esta concesión para darte, poderte comercializar estos productos. Tengo la posesión legítima de ellos y me la dio el distribuidor. Y puedo celebrar contratos incluso en su nombre y en sus términos, garantizándote con los productos con la misma garantía que él te dio. En caso de que así sea o si hay garantías extendidas, pues ya dependerá de lo que ustedes señalen. Este contrato de distribución normalmente lo utilizan los grandes fabricantes de productos informáticos. Lo pueden usar también en el caso del distribuidor, pues son los canales de distribución con el fabricante y el cliente final, pues son los pequeños clientes que a su vez distribuirán después en empresas pequeñas. Ahora, es importante que todos estos contratos estén armonizados, ¿sí? ¿Para qué? Para que no incurras en un incumplimiento. Es decir, siempre tomes en cuenta la prevención del lavado de dinero, cuestiones de prácticas anticorrupción, riesgos que puedes observar en las contrapartes. Pasemos al contrato de compraventa a plazos. El contrato de compraventa a plazos es un contrato a través del cual una persona se obliga a vender a otra un producto y otra a su vez se obliga a pagar un precio cierto o en uno o varios pagos. Es decir, un precio cierto. ¿Qué es un precio cierto? Que sea determinado, pero no solamente eso, que exista en la práctica, que no sea irrisorio, que sea verdadero, ¿sí? Que sea específico. Ese es un tema también que podríamos tocar en las cápsulas. Entonces, te invitamos a que nos visites en la página de YouTube de Tavares y Tavares, para que tengas muy claro cuáles son los precios ciertos y por qué es importante definir y entender por qué tiene que ser precio cierto en tus contratos. Ahora, estos pagos se establecerán, pueden ser, como te decía, a plazos. Entonces, una vez que se realiza el contrato,
Después de haberse determinado los plazos, normalmente lo hacemos con calendarios de pagos. Es ideal también este contrato para que efectúes reservas de dominio. Es decir, como es a plazo, pues volviendo al ejemplo, tú no puedes entregar, en este caso, en el caso de una relación, si no tienes antes un documento que esté formalizado y te haya acreditado y garantizado que se cumplirá. Entonces, en este caso, tú no podrías entregarle la propiedad de un producto a tu contraparte si no te acredita totalmente que se va a cumplir, o por lo menos hasta que no te lo cumpla. Vayamos al contrato de promesa de matrimonio. Si te promete matrimonio, pero no sabes si te va a cumplir o no, entonces todavía no le perteneces de alguna manera. No sé si me doy a entender. Pero por ese lado, no podrías entregar todo. Y en este caso es lo mismo. Tú no puedes entregar totalmente un producto si no te han pagado el precio total. Entonces te aconsejamos que establezcas una reserva de dominio a través de una garantía mobiliaria. Es decir, hasta que no se toma en cuenta todo esto, no lo podrás entregar totalmente el título de propiedad al comprador. Servicios administrados. Estos contratos son muy usuales en la práctica de TI. En este documento, las partes se obligan a prestar un servicio completamente terminado y listo para usarse en favor de otra a quien a su vez se obliga a pagar un precio cierto, como contraprestación del servicio. El servicio administrado normalmente incluye hardware o de computadoras o de impresoras, das un servicio de mantenimiento periódico y entonces dices, voy a celebrar un contrato de servicios administrados. Va a ser por ciertos periodos y ciertos niveles de servicio este producto o este servicio que voy a prestar. Entonces, puede serte de utilidad este contrato. O cuando, esos son ejemplos más o menos de cuando lo utilizas. Ahora, el proveedor. El proveedor y el cliente son las partes que intervienen en él y se establecen, como te decía, los servicios que van a llevar a cabo en cada uno en este documento, en este servicio. Se establece el plazo, se establece el precio, la forma, el tiempo y lugar de pago. Acuerdos de niveles de servicio, cada cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, qué herramientas te voy a agregar y o te voy a cambiar pieza o te la voy a sustituir o entonces viene incluida, etcétera. También es utilizado para uso de licencias. Sí te voy a dar una licencia perpetua, pero también a lo mejor voy a ir a darle actualizaciones, etcétera. Arrendamiento financiero. El arrendamiento financiero es el acuerdo de voluntades por medio del cual las partes, una llamada arrendador es dueño de un producto y otra que a su vez se llama arrendatario es quien lo va a arrendar. Entonces, tendrá el uso y goce y disfrute del producto a cambio de una contraprestación. En este caso, el dueño del producto, que es el arrendador, es una de las partes que interviene, el arrendatario, es el contrato de arrendamiento, el documento que se va a celebrar, y el arrendador, el arrendatario es el que tendrá su goce y disfrute. Entonces, el dueño del producto te va a dar la concesión de estos productos, te va a señalar la temporalidad, el precio, el alcance y los requerimientos. En este contrato de arrendamiento financiero, normalmente lo que se establece es que tú pagas una cantidad y al final del arrendamiento tú puedes adquirir la propiedad del producto, siempre y cuando pagues una cantidad adicional y las partes establecerán el monto. No sé si voy un poco rápido, es mucha información, no te quiero cansar, pero trato de hacerlo lo más práctico para ti. Ahora, vamos al contrato de asociación en participación. El contrato de asociación en participación es aquel en el cual el asociante le permite a otros asociados que aporten bienes y servicios, ¿sí? A cambio de una prestación o una contraprestación o una participación en las ganancias, pero también en las pérdidas. Recuerda que la asociación en participación, ambos van en el negocio, pero también ambos ganan y ambos pierden. Entonces, debes tomar en cuenta mucho esto para estos tipos de contratos. En este caso, los asociados pues aportan sus bienes y servicios y el asociante normalmente es el que va de frente al negocio, es el que consigue al cliente final.
¿Por qué pasa esto? Porque a veces el cliente final no quiere tener una relación con tantas empresas o con tantas personas físicas o con tantas personas morales. Entonces él dice, yo quiero tener una relación contigo porque a ti ya te conozco, pero tal vez esa persona, ese canal no tiene, o ese pequeño distribuidor no tiene totalmente soporte. Entonces acude a un canal de distribución y entonces el canal lo apoya, porque tiene el patrimonio y tiene la manera de conseguir directamente del fabricante los productos tal vez a mejor precio. Y entonces le da ese soporte que el asociante requiere para ir en ese negocio. Vamos a ver el contrato de Joint Venture. El contrato de Joint Venture es un acuerdo de voluntades de las partes también, donde buscan realizar un proyecto de negocio en común, aportando cada uno su individual contribución y compartiendo ganancias también y pérdidas. En este caso, como pueden ser varias personas las que están igual asociadas, se parece mucho al contrato de asociación y participación, pero este contrato, a diferencia, es que tiene personalidad jurídica propia y la recomendación es que se protocolice, como si fuera una pequeña sociedad. Lo certificas ante el notario fedatario público, ¿para qué? Para que tenga personalidad jurídica propia y patrimonio propio. Y si se distribuyan correctamente las ganancias, registrándose incluso en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de un nuevo RFC, como una pequeña sociedad chiquita, digamos. Este contrato normalmente se encuentra dentro de los innominados en la legislación. No lo vas a encontrar así si lo buscas en el Código Civil o en el Código Mercantil, ¿sí? Constituye un acuerdo contractual, es un acuerdo de voluntades, en el que pues se establece pues lo que ambas partes o todas las partes van a esperar de su objetivo, que se cumplan ciertos objetivos. Combinan sus recursos para llevar a cabo un negocio en conjunto, sin mezclar la individualidad de cada parte, salvo lo que está estrictamente relacionado en ese fin común y en los pactados. Es decir, si tú eres un socio, que tienes una persona que tienes tu empresa y eres socio de esa empresa, pero quieres ir en un contrato de joint venture con un tercero, no tengas miedo. Tu contrato de joint venture que celebres con ese tercero va a abarcar solamente lo que tú, hasta el patrimonio que tú le señales o aportes a ese contrato. No se van a meter en las acciones que tienes en la otra empresa. Es como un ejemplo para que quede un poco más claro. Y bueno, pues este contrato de joint venture normalmente lo celebramos cuando queremos ir en un proyecto en conjunto, pero necesitamos unir fuerzas porque pues sabemos que lo individual es más difícil crecer. Vayamos a ver ahora el contrato de fideicomiso. Es el acuerdo de voluntades mediante el cual una persona llamada fideicomitente entrega los bienes y derechos a otra que es llamada fiduciario, para que éste lleve a cabo fines debidamente especificados. A través del contrato, tú vas a establecer de igual forma como en los demás contratos, todo lo que deseas que se establezca en ese fideicomiso. Y hay fideicomisos de diferentes tipos, pero este es en términos generales la forma en que se estructura este contrato. Entonces, este fideicomiso lo vas a organizar y vas a determinar específicamente hacia dónde vas para crear o con el fin de beneficiar a otra persona llamada fideicomisario. Muchos ven esos fideicomisos o lo vemos en la construcción, los vemos ahorita en los negocios de TI, para poder llevar a cabo una mejor repartición y entrega de productos de una forma equitativa y transparente. Los fideicomisos dan mucha seguridad jurídica a las partes que intervienen en ellos y sobre todo, si son terceros que apenas te están conociendo, son buenos para llevar a cabo inversiones. Entonces, si tú haces una inversión o invitas a inversionistas a un negocio que quieres realizar, el fideicomiso es una figura jurídica que te ayudará mucho y dará seguridad y certeza jurídica a las partes. ¿Por qué? Porque el fiduciario es un banco. Entonces sabemos que los bancos están súper vigilados, muy regulados y es complicado que te hagan algún fraude. Entonces es más seguro que lo celebres así y no que te confíes de que un tercero, que puede ser un auditor y demás, pudiera llevar a cabo la repartición o administración de este fideicomiso. Entonces, por eso es que te da tanta seguridad o les da seguridad a los inversionistas cuando ven un fideicomiso y ven atractivo un negocio de este tipo.
Entonces, el fideicomitente señalará el objeto a cumplir, aportará sus recursos y sus bienes. Entonces, este se los dará, en este caso, el fideicomitente. Puede estar compuesto por varios fideicomitentes. Entonces, ellos son, digamos, pueden ser los inversionistas. Y el fiduciario será el banco, quien administre y reparta esos recursos. ¿A quién? A un tercero, que va a ser el fideicomisario. Es el beneficiario de esta negociación. El fiduciario, que es el banco, pues va a administrar debidamente, como te decía, esos recursos, utilizándolos solamente para el fin y objeto establecido. No se va a salir de ahí y no puede hacerlo. Aunque quisiera, no lo podrá hacer porque tú sabes que está muy bien vigilado y tiene que dar cumplimiento también a la prevención del lavado de dinero y prácticas anticorrupción y demás. Y está vigilado, por, sobre todo, por un oficial de cumplimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien no le va a permitir de ninguna forma estar realizando operaciones aparentemente ilícitas. Pues el fideicomisario será el beneficiario de esos beneficios, valga la redundancia, de esos recursos o de esas ganancias. ¿Por qué? Porque así se estableció en un principio por el fideicomitente. Este fideicomisario, pues pueden ser diversos, pueden ser varios, no necesita ser unas. Veamos accesorios ahora. ¿Qué son accesorios? Los accesorios, pues son acuerdos de voluntades que no son propiamente aparentemente. Habrá criterios encontrados de diferentes abogados que te digan que tal vez sí lo es. Pero bueno, lo vamos a tomar ahorita, en este momento, para que tú lo comprendas mejor como un accesorio a tu contrato. No es que no sea formalmente incluso un contrato externo, pero es un accesorio en este momento que llevará tu contrato. Pero que tienes que prendas, hipotecas, billetes de depósito, cheques y pagarés. Estos es muy importante que los cuides, que revises, que te devuelvan esos documentos, que queden sin efecto cuando termina tu relación comercial o contractual. Por eso decimos en este momento que estamos hablando de formalización de contratos, que es un accesorio a tu contrato, pero no implica que no sea un contrato formal independiente. ¿Por qué? Porque la fianza al final es un contrato. La prenda también sería un contrato, pero veámoslo como objeto, una prenda. No lo veamos ahorita como un contrato externo. Entonces, tu contrato principal, pues al momento de que se extingue, como te decía, pues va a dejar sin efectos y debe dejar sin efectos estos accesorios. La fianza, la hipoteca y demás, ya te comenté. Muchísimas gracias. No sé si me fui muy rápido. Traté de hacerlo así porque es demasiada información. No te quiero cansar, pero espero que te haya sido de mucha utilidad. Por favor, si tienes preguntas, agrégalas al chat y con gusto las vamos resolviendo. Muchas gracias, Mari. Mira, pues en el chat que yo estoy visualizando no me aparecen todavía preguntas. No sé si por ahí en el chat que tú ves aparezcan. O si nos hicieran favor de formular su pregunta, en caso de que las haya. Yo veo el chat, pero no me aparece ninguna pregunta. No sé si. Mira, me aparece una pregunta, Mari. Ajá. Dice, ¿la carta de no adeudo es mi convenio de terminación o son documentos distintos? Que si La podría carta ser de no sinónimo. adeudo puede. Perdóname. No, adelante. La carta de no adeudo puede ser equiparable, pero no es un convenio como tal de terminación. Te recomendamos que lo hagas como convenio de terminación. Te surte efectos igual una carta, pero lo mejor es que tengas establecido perfectamente que también se dejen sin efecto las garantías. Por eso es importante que en el convenio de terminación lo hagas bien detallado. En la carta de no adeudo, pues el objeto solamente sería decir que ya no hay adeudos, ¿vale? Pero tal vez no esté especificando que existen garantías que ya se pueden dejar sin efectos o que ya no tendrán validez ni efecto jurídico alguno en un futuro.
No sé si hay alguna otra pregunta por ahí que veas, Benjamín. Estoy revisando. Ahorita no, todavía no aparece ninguna. No sé si tengan forma o de activar su micrófono para que la quieran formular de viva voz o por escrito, como gusten. Ya me aparece esta pregunta, Mari. Mira, A dice, ver. ¿cuáles sería cantidad ciertas e inciertas? No lo entiendo la pregunta. Creo que no Tal está vez muy se clara. refiere al precio cierto que hablábamos. A lo mejor, a ver si les puedes explicar. El precio cierto tiene que ser determinado, pero no solamente eso, es decir, no solamente tiene que señalar fecha, lugar y forma de pago o cómo va a ser, sino que también tiene que ser real, no ser ficticio. Es decir, no podrías poner, te voy a pagar con sonrisas. Tiene que ser una cantidad tangible y verdadera, de buena fe y que exista realmente o tenga seguridad jurídica. Y pues incierto sería lo contrario, que fuera irrisorio, que fuera inexistente, que no fuera tangible, que fuera absurda. Gracias, Mary. A ver, déjame ver si gracias por responder. Todavía no me aparece alguna otra pregunta. No sé si puedas checar tu chat. Pues de las que yo puedo visualizar, solamente son esas. Igual y si alguien tiene alguna que no pudo a lo mejor agregar en el chat y si la aplicación creo que si no lo permite, puede activar su micrófono y hacerla con mucho gusto. Mira, tengo aquí una de Ana Martínez, no sé si tú la visualizas. No, esa no la veo, pero si gustas leerla y contestarla, Tú ya no la veo. caray. Entonces, igual pueden activar su micrófono y hacer alguna o de momento sería todo de mi parte. Tengo una, Mari. A ver, dice que si los contratos con el COVID, con el tema del COVID, se pueden modificar las condiciones de pago y entrega. ¿Me la puedes repetir, ¿Y Benjamín? cómo se haría? O sea que con lo que se está viviendo del COVID, Ajá. las complicaciones y todo esto, se podrían modificar las condiciones de pago o entrega. ¿Y cómo Por, sería la forma para realizarlo? Claro que sí se puede hacer, recordemos que no hay imposibles, todo depende del acuerdo de voluntades. En este caso, habría que ver tu contrato en específico y ver cómo lo establecieron. Muchos traen la causa de fuerza mayor o caso fortuito. Te podría traerte un procedimiento, lo podríamos analizar y lo veríamos para ver de qué forma tú le puedes manifestar a la otra parte, que en este momento se ha actualizado una causa de fuerza mayor por la pandemia que estamos viviendo y de qué forma te está afectando en tu negocio, para que tú lo puedas acreditar. Por otro lado, lo tendrías que hacer pues con un convenio modificatorio a tu contrato, un nuevo acuerdo de voluntades, digamos así. Entonces, sí es recomendable que pudiéramos ver tu contrato en específico y sobre ese trabajaríamos, pero por supuesto que sí se puede hacer. No sé si ves alguna otra pregunta. Yo no veo otra. No. Espérame, demos un minuto para ver si formulan alguna otra. Los contratos de arrendamiento se podrían también modificar, aunque no exista ninguna cláusula que diga cláusula de fuerza mayor. Sí, escuché por ahí. A ver, en tu contrato de arrendamiento si puedes modificarlo, aunque no exista una cláusula como tal en él, ¿es correcto? Sí, es correcto, ya que actualmente pues tengo adeudos, pero no veo cómo poderlo modificar, ya que en el Claro, contrato es un contrato muy sencillo, no viene muchas claro. cláusulas. Sí, lo entiendo.
Mira, siempre como te decía, que haya acuerdo de voluntades, las partes pueden modificar y hacer cuantos contratos y convenios modificatorios consideren. En este caso, sería establecer una relación, negociación con tu contraparte y que estén de acuerdo en celebrar. Los convenios modificatorios tienen diversos objetivos. Muchas veces terminar es modificar cláusulas, es aumentar precios, vigencias y demás. Sería en específico ver qué es lo que tú deseas, pero mientras haya voluntad de tu contraparte, por supuesto que se puede. No sé si respondí totalmente tu pregunta. Sí, gracias. Oye, Ana Mari. Martínez. Ya tienes otra, ¿verdad? Sí. La pregunta de Ana Martínez es, ¿cuál es la diferencia entre contrato y convenio? No le quedó clara la diferencia. Ok, Ana, mira, la diferencia básicamente es que en el contrato tú vas a crear y transferir derechos y obligaciones. Y en el convenio, como lo comentábamos, no solamente puedes crear, modificar derechos y obligaciones, sino también las puedes transferir y extinguir. Por eso es que los convenios pueden ser muy amplios y tener diferentes fines. Dependerá de lo que tú necesites en ese momento en tu negocio. Y puedes celebrar cuantos convenios sean necesarios. Pues no visualizo otra pregunta. No sé si habrá quedado clara la respuesta para Ana, si nos confirmas, Ana. Y tengo otra pregunta, Mari. Sí. Dice que si solo emiten facturas de sus operaciones, ¿es suficiente para respaldar la operación? ¿O cuál sería la recomendación? Mira, mientras tú tengas tus facturas en orden y también puedas en su momento acreditar que no solamente cuentas con una factura, sino que la contraparte efectivamente recibió el producto o servicio por el cual tú le facturaste, puedes tener alguna acción legal o puedes presentar tus acciones legales correspondientes y en su momento de incumplimiento recuperar los pagos. Obviamente en la práctica es muchísimo mejor que tengas tú contratos formalizados a solamente facturas o notas de crédito y demás, sino que tengas todo bien estructurado. Pero por supuesto que son cobrables mientras tú acredites que efectivamente el origen de esa factura pues es lícito y que efectivamente también la otra parte lo recibió. De preferencia que tengas tus entregables, constancias o actas de entrega de esos productos o servicios. Otra pregunta que nos ponen por ahí es, ¿cuál es la finalidad del contrato de joint venture? Esa pregunta es de Paulina Márquez. Gracias, Paulina. Mira, la finalidad del contrato joint venture es que vayas a un negocio en conjunto, que junten tanto su patrimonio o parte de activos individuales, las partes, y constituyan ese negocio como de frente y en común hacia un tercero. Es decir, que tenga la seriedad y la solvencia suficiente para poderlo conseguir. Por eso es que este contrato en la práctica debe de ir formalizado y protocolizado ante notario, fedatario público, corredor público, para que a la parte con la que tú vas a llevar a cabo negocios tenga esa seguridad jurídica que tu alianza no solamente es un acuerdo de voluntades entre unas cuantas personas y en privado, sino es un contrato, una alianza, una negociación seria. Tan es así que constituiste una pequeña razón social donde vas a tener tu RFC diferente y vas a tener un patrimonio por lo que conjuntaron ustedes. Digamos, es una pequeña sociedad, pero va de frente a un objetivo en específico, a un proyecto muy grande con gobierno, puede ser, o una construcción, o toda una infraestructura de telecomunicaciones, pero pues necesito aliados porque no puedo hacerlo yo solo, tal vez yo solo me dedico a una cosa, pero si ya juntamos fuerzas, entonces podemos ir a ese negocio en conjunto y de frente con. Creo que ya con esto damos por cerrada la charla del día de hoy. Agradecemos a todo el auditorio su presencia por este medio y los esperamos el día de mañana con el tema que corresponde.
Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mari. y gracias a todos, y por favor no se pierdan la charla de mañana y pasado mañana, son muy importantes porque continuaremos hablando de parte de compliance, gobierno corporativo y políticas internas que deben tener sus empresas para poder cumplir y acreditar formalidad con sus contrapartes. Por otro lado, aprovecho el espacio para reiterarles que estaremos enviándoles las cápsulas informativas y con consejos muy breves de menos de 5 minutos para que ustedes tengan muy claro algunos tips que les pueden ser de mucha utilidad. Muchas gracias a todos por su asistencia. Hasta la próxima.